Feliz sábado, familia. Yo no sé por qué todos los sábados son especiales. Y yo creo que eso depende de cada uno de nosotros. Pero yo siento que cada vez que a mí me toca predicar, todo sale más hermoso. Y yo sé que cada día todo lo hacemos de corazón. Pero qué hermoso todo lo que hemos tenido acá. Ese himno final me fascinó. Todos. ¿Cuántos adoran a Cristo? Dile, Cristo, te adoro. Papito, te quiero, te amo. Qué lindo es poder expresarle al Señor cuánto le amamos. ¿Cómo no amarle, no? Si Él nos ama tanto. Juanchito, ¿se me fue o sigue por ahí? Aquí está. Oye, hermoso, papá, con tu esposita, qué himno más lindo. ¿Ah? ¿Cuántos creen que vive Cristo? Cristo vive, ¿no? Me fascinó, me encantó esta alabanza, cada alabanza me elevó al trono de la gracia y ha preparado mi corazón y mi espíritu para lo que ha de ser un hermoso tema. Un hermoso tema, lo tengo que decir porque de veras que ha surtido un efecto en mi vida maravilloso. He sido tan bendecido de manera anticipada al recibir del Señor esta palabra y le pido, y gracias por la oración, mi hermana, que Él sea el que hable, que Él pueda mover mis labios y colocar en mi mente cada idea y sobre todo un espíritu limpio, confeso, humillado delante de Él para que Él nos pueda utilizar. Me demoré en incluso pasarle la información a Eliezer. Él me dice, pásame la información para publicarlo. Y debo confesar que siempre de una manera anticipada y todo, tengo todo listo, pero no. Y le decía a mi esposa, no encuentro todavía realmente qué es esto que está calando primero en mi mente y en mi corazón. Y hasta que el Señor allí, como siempre, lo hizo una vez más, trajo primero un mensaje para mi vida y como entre tu vida y mi vida, aunque tú no lo creas, no hay mucha diferencia, también va a servir para tu vida. Tú y yo nos parecemos mucho, Leito. Y tú y yo también, bueno, solo que yo soy mucho más joven, pero nos parecemos mucho. Es así porque es que al final todos nosotros compartimos una misma realidad, las mismas luchas, las mismas situaciones. El miércoles oramos de manera especial por Lismari, por ustedes, para que el Señor les ayude y Él está al control. Y hoy te lo quiere ratificar, querida mamá y papá, con este tema de esta mañana. Yo no sé si lo habían colocado allí, pero el título que le hemos dado al tema de esta mañana es la soberanía divina, pero yo luego le agregué la soberanía divina versus la voluntad y la libertad humana. Y el objetivo de el tema de esta mañana es que nosotros podamos, no vamos a decir nada nuevo, todo se ha dicho, dice la palabra de Dios, todo lo que fue y todo lo que será, todo aquí está. Pero recordar que Dios es soberano es uno de los objetivos principales del tema de esta mañana. Vamos a estudiar acerca de esta verdad trascendental de que Dios es el que gobierna el universo. Vamos a ratificar a la luz de la palabra de Dios de que Dios es el que tiene la última palabra. Vamos a ratificar que Dios ha dirigido, dirige y seguirá dirigiendo la historia del universo entero, pero también tu historia y la mía. Pero también vamos a hablar, y suena largo, ¿no?
pero no será largo. Pero vamos a hablar que en medio de su soberanía, en medio de que Él lo controla todo, Él nos ha dado a cada uno de nosotros libre albedrío. Y sencillamente tú y yo somos responsables de nuestras decisiones. Entonces, repasamos, Él es soberano, Él gobierna, Él tiene la última palabra, pero tú tienes que hacer uso de la libertad que Él te ha dado. De eso vamos a hablar en esta mañana. ¿Por qué Dios es soberano? Si yo lanzara la pregunta aquí al auditorio, al aire, ustedes darían respuestas acertadas, estoy seguro. Pero yo lo voy a decir. Voy a presentar varias razones por las cuales bíblicamente, y debe haber más, pero algunas por las cuales en la Biblia se ratifica y se dice de que Dios es soberano. Lo dice la palabra de Dios, Él es soberano porque Él es el creador. Salmo 24:1 dice, de Jehová, díganlo ustedes, es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Es soberano, ¿por qué? Porque es el creador. Eso es indiscutible. Es soberano porque es grande, y lo dice Isaías 40:28. El Dios eterno es Jehová, el cual creó los confines de la tierra. Por lo tanto, si bien un rey o un gobernante, el cual es elegido, gobierna un territorio, pues Dios gobierna sobre todo y en todos porque a Él le pertenece. No es soberano porque alguien lo eligió, es soberano porque es el creador. En segundo lugar, ¿por qué Dios es soberano? Porque Él es el que sostiene todas las cosas. Lo creó todo, pero también lo sostiene todo. Y lo dice la palabra de Dios en Colosenses 1:16-17, que todas las cosas por Él subsisten. Y en Hebreos 1:3 dice, sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Es decir, que la creación no funciona sola. Ni una hoja cae sin que el Señor lo determine. Cada latido, cada amanecer, cada respirar, cada cosa creada da fe de que el Señor lo sustenta. Esta es una época hermosa. Es de las épocas del año más linda, aunque ya está empezando el calor. Pero hay tantas aves y he sido amante de las aves toda la vida. Y en los pequeños e insignificantes detalles se suelen posar en mi casa, en los árboles pequeños todavía de nuestra casa, o en los adornos de flores artificiales que mi esposa coloca en la entrada o atrás. En esta época los pájaros hacen nido. Y entra una batalla allí campal, no porque ella no quiera a los pajaritos, pero quiere más sus adornos que a los pajaritos, pues. Y entonces dice, quítame esos huevitos, no se te ocurra. Y eso ahí empieza, ni se te ocurra. Yo puedo eliminarles el nido, pero una vez que han puesto el huevito, no, eso ahí me lo deja, aunque le tenga que comprar una corona nueva. Y si han nacido, menos todavía. Y estuvimos allí vigilando el nacimiento y tomamos fotos. Mira cómo está una cosita ahí chiquitica, y mira cómo va creciendo, y se fue del nido. Ay, se nos fue. Entonces, lindo. Allí estuvo todo esto y vimos cómo entonces, y yo averiguando porque qué pasa que no veo que ha venido. ¿Será que los abandonaron? ¿Será que yo me tengo que hacer cargo? Y consultaba con mi mejor amigo qué debo hacer y cómo lo debo alimentar, y si se fue, tranquilo, no creo que se haya ido, mándame una foto, y lo agarraba y estuve pendiente de absolutamente todo el proceso para cuidar esto. Pero entonces después echó uno de los 5 huevos afuera. ¡Wow! Uno cayó en el piso, se dañó. Y después otro todavía estaba entre las flores. Se lo metí. Pero el día siguiente de nuevo estaba afuera. ¿Y qué pasa? No, ella misma lo echa afuera. Sí, cuando ven que es uno que pues vino malo, que tal, que ella misma. Y se lo volvió a colocar y ella lo volvió a echar afuera.
De los 5 huevitos, 2 nacieron. Uno tuvo una caída aparatosa. Y no sé si después mi esposa le puso el pie sin querer, pero lo vimos. Y uno sobrevivió. Y se nos fue hace 2, 3 días del nido. Y ya en la parte de atrás, que tenemos unos helechos artificiales, ya hay otro nido más. Yo esperé que ya pusieran huevos sin que ella supiera. Y entonces ya hay 5, ya nacieron ayer 3. Y estoy pero pendiente, vigilante. Porque yo amo la naturaleza y amo las aves. Y hace 3 días llegué y en la entrada allí del árbol encontramos un enjambre de abejas. Parece una guanábana gigante. Grande, grande allí en el árbol. Pero así de un momento a otro, y le mando la foto a mi esposa. ¡Wow! Que llama a los bomberos, ¿qué tal? No tenían panal, no tenían nada. Un enjambre de abeja enorme. Consulto con mi mejor amigo, ¿qué debo hacer? Si le echo entonces sí, ustedes saben quién es mi mejor amigo, porque es el mismo que tienen ustedes, ChatGPT. Entonces después viene y entonces después cuando veo allí, me dice, tranquilo, no tienen panal. Es un enjambre de abejas. Andan buscando dónde construir el panal. Se agrupan, mandan exploradoras en el territorio hasta que escogen un lugar. Probablemente ya para mañana no estén. Y estaban allí, yo les tomé fotos. El día siguiente no estaban, habían encontrado el lugar. ¡Wow! Y hay muchas cosas más sorprendentes que estas que yo he mencionado, que sorprenden y que uno dice, esto no es obra de la casualidad. Todo es el diseño y el sostén perfecto ¿de qué? De un Dios creador y de un Dios que todo lo sostiene. Pero la corona de la creación, ¿sabes quién es? Soy yo. Soy yo. Si Él cuida de las aves, no cuidará de ti. Soy yo. Soy su consentido. Soy un consentido de Jehová. ¿Te sientes un consentido de Jehová? Él es soberano por eso. ¿Sabes por qué es soberano? Porque Él conoce el fin desde el principio. Isaías 46:9 dice, mi consejo permanecerá para siempre. Daniel 4:35 dice, no hay quien detenga su mano. Es decir, los seres reaccionan a la historia, pero Dios es el que la conoce de antemano y el que la dirige. En medio de todo esto, de su grandeza, de que Él es el soberano, como lo decía en un principio, Él a la corona de la creación le dotó de libre albedrío. La capacidad de elegir. Lo dice claramente Deuteronomio 30:19. A los cielos y a la tierra pongo por testigos hoy contra vosotros. He puesto delante de vosotros la vida y la muerte. Escoge pues la vida para que vivas. El Señor lo ha dicho claramente. Hijitos míos, estas cosas os he escrito para que te vaya bien. Pero si hubierais pecado, abogado tenemos para con el justo a Jesucristo. O para con el hombre a Jesucristo el justo. Entonces, Dios te da libre albedrío y lo declara también Apocalipsis 3:20. He aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, ¿qué ocurrirá? Tú te lo sabes. Entraré a él, cenaré con él y él conmigo. Dios tiene todo para obligarnos, pero ha elegido invitarnos y su amor no es un amor coercitivo. Ahora, la grandeza y el misterio, que he hablado de ello aquí antes, de Dios, de su carácter, lo encontramos descrito en Isaías 57:15 y lo voy a leer. Isaías 57:15 dice una cosa acá súper interesante. Vean lo que dice. Porque así dijo el alto y sublime, el que habita la eternidad y cuyo nombre es el Santo. ¿Qué dice entonces? ¿Cómo se describe allí? En esa primera parte el texto describe la grandeza y la trascendencia de Jehová. No hay como Él. Lo repito, hasta aquí
Habla de eso, porque así dijo el alto y sublime, el que habita desde y hasta la eternidad y cuyo nombre es el Santo. Y luego en ese mismo texto, en la segunda parte, se presenta la inmanencia de Dios. Y la inmanencia de Dios no es otra cosa que solo lo encontramos en Dios como un ser que es tan grande, tan que nada lo puede contener, que no tiene tamaño, que no tiene límite de poder, que lo es todo, que lo creó todo, que lo gobierna todo, es tan inmanente o tan cercano como lo sigue diciendo el texto, pero a la vez es el que habita con el humilde y el quebrantado de espíritu para hacer vivir el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los quebrantados. Entonces, este atributo solo se puede encontrar en él. Dice Salmo 8:3, ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria? Y dice entonces Mateo 29, el hombre no es nada, dice Salmo, pero Mateo dice que somos muchos porque aún nuestros cabellos Él los tiene contados. Quiere decir que el Dios que gobierna las galaxias también conoce tus necesidades y tus lágrimas. ¿Qué hemos visto hasta ahora entonces? Dios es grande, Dios es soberano, Él gobierna todo, pero Él nos ha dado libre albedrío. ¿Qué pasa cuando nosotros malentendemos la grandeza de Dios, su soberanía? ¿Qué ocurre? Van a aparecer dos extremos. Esto va a desencadenar en un espíritu o legalista o liberal. El espíritu legalista se manifiesta cuando se desvirtúa el carácter de Dios y cuando se concibe a Dios como un Dios tirano y al que hay que obedecerle por temor. El otro extremo que no apoya la escritura entonces es, como dije, el libertinaje. Es que Dios es visto como tan bueno, como tan viejito que ya ni siquiera ve bien, que resulta que entonces podemos hacer lo que nos dé la gana sin que haya consecuencias. Cuando dice la palabra de Dios, Dios no puede ser burlado. ¿A dónde huiré de tu presencia? Si me fuera a los cielos, allí estás tú. Si fuese hasta lo más profundo, allí me encontrarás. Y eso es, como ya lo he dicho antes, una mala noticia para aquel que anda pecando deliberadamente, pero una gran noticia para aquellos que sin ser perfectos queremos hacer su voluntad. Saber que sus ojos recorren el mundo, que Él no me le escapo de sus manos, para mí es una gran noticia. Ahora, quiero ya en la tercera parte explicar cuáles son las consecuencias cuando hacemos un mal uso del libre albedrío. En Israel tenemos un ejemplo antiguo. En mi país y en muchos otros países hoy día tenemos ejemplos modernos que cuando se hace un mal uso del libre albedrío, cuando no se reconoce que Dios es el soberano, va a venir tragedia sobre ese país, sobre esa vida, sobre ese hogar. Jueces 21:25 declara que el pueblo de Israel llegó a un punto en el que cada uno hacía lo que le parecía. En los tiempos de Noé dice que en los tiempos de Noé todo el pensamiento del hombre era de continuo al mal. Y que en los últimos días, nuestros días, vemos que están repitiéndose y volviendo a ser como en los días de Noé. Entonces, en la historia de Israel, llegó un punto al cual voy a hacer referencia, en el que cada uno hacía lo que les daba la gana. Introdujeron los ídolos en su adoración: Baal, Acera, pactos políticos indebidos, injusticias de todo tipo, y llegaron las consecuencias. Pero no porque Dios les dejó de amar, sino porque Dios no elimina las consecuencias de nuestras decisiones. Gálatas 6:7 dice, ya lo mencionamos, Dios no puede ser burlado. Dios es amor, pero el amor de Dios no cancela su justicia. Dios es misericordioso, pero la misericordia de Dios no elimina mi responsabilidad y la tuya. ¿Estamos de acuerdo, sí o no? Y si no, quédese callado. Ahora, hay una parte acá que quiero mencionar. Un personaje que nos presenta la Escritura, que es la figura de alguien súper interesante. En la lectura bíblica que escogimos para este tema,
pero te lo voy entonces a resumir. Nos vamos a ubicar en Segunda de Crónicas. Sería Segunda de Crónicas 32, más o menos, 32 o desde el 31. Aquí encontramos un hombre que usted no escoge en qué hogar nacer, ¿sí o no? No lo escoge. No lo escoge. Aquí nos habla acerca de un hombre y un rey llamado Ezequías, que tampoco pudo escoger en qué hogar nacer. Ezequías heredó un reino espiritualmente arruinado por las decisiones de su padre Acaz. Cuando leemos Segunda de Crónica, el capítulo 28 y el 29, dice que Acaz había promovido la idolatría, había cerrado las puertas del templo, había abandonado de la adoración y el culto a Dios verdadero, había hecho alianzas con naciones paganas y en lugar de confiar en Dios, confió en sí mismo y en sus aliados. Eso se detalla en el capítulo 28 y 29 de Segunda de Crónicas. Entonces, las consecuencias llegaron a la vida del pueblo de Israel. Pero después entonces que llega Ezequías al trono, tenía dos opciones, las cuales tú y yo tenemos también hoy día. Podemos repetir la historia, podemos, bajo la plataforma que fuimos entonces formados, construir una vida desordenada y repitiendo la historia, y que esto se vuelve una herencia de decadencia donde cada día se deprava más tu vida, tu nombre, tu apellido, la sociedad, etc. Pero el rey Ezequías, a pesar de su herencia desastrosa por su padre Acaz, decidió ser distinto. Decidió no repetir la historia, sino que cuando Ezequías llegó al trono, en vez de continuar con ese camino, decidió romper con esa herencia y registra Segunda de Crónicas 31 que hizo todo lo opuesto. Reabrió el templo, restauró la adoración verdadera, eliminó la idolatría y llamó al pueblo a que se volviera al Dios verdadero. Entonces, qué importante es esto, y la lección práctica surge acá. ¿Cuál es la herencia que has recibido? Porque la Biblia registra que hay maldiciones que seguirán por la segunda, tercera y en tantas generaciones, pero la misericordia de Dios es por 1000 generaciones. Es decir, lo que la Biblia dice es que ciertamente tú puedes dejar un legado que afecta a los que vengan después de ti, de todo tipo, ¿sí? Pero al final, haciendo uso tú y yo del libre albedrío, tú y yo tenemos en nuestra mano la decisión de no seguir repitiendo ese mismo patrón, romper las cadenas y decir, yo dejaré a mi familia sobre una plataforma diferente. Y esa es una decisión que cada quien tiene que tomar. Y eso fue lo que hizo entonces Ezequías. Entonces decía Segunda de Crónicas 31, 20 y 21 que en todo cuanto emprendió, lo hizo todo de todo su corazón y fue prosperado en todo. Cuando nuestros líderes son prosperados, el pueblo es prosperado. Cuando nuestros gobernantes hacen lo correcto delante de Dios, el pueblo y la sociedad es prosperada. Cuando los gobiernos se apartan de Dios, como lo puse hace rato de ejemplo, las consecuencias llegan ¿para quién? Para el pueblo, para la familia, también cualquiera sea el caso. Eso ocurre de esa manera. Entonces, todo el pueblo fue prosperado porque hubo un hombre que dijo, no, yo no voy a repetir la historia. Mi padre fue desastroso, pero yo haré las cosas como Dios me lo dice. Se reordenó el país. La sociedad empezó a disfrutar de prosperidad. Todo lo que él hacía prosperaba. Wow, tremendo. Pero ¿sabes una cosa? Lo interesante es, ¿vale la pena obedecer, sí o no? ¿Vale la pena? Sí. ¿Por qué obedecemos? ¿Para salvarnos? No. Estamos claros. Sí, pero si obedecemos, ¿cierto que nos va mejor, sí o no? Vamos a estar claros que nos va mejor. El miércoles, en el tema del miércoles que presenté, hablábamos un poco de esto y hablábamos de que si bien algunas acciones traen, obviamente, toda acción tiene una reacción, una consecuencia,
Y evidentemente, si usted siembra, ya lo sabemos, vientos cosechará tempestades. Lo que usted siembra, usted recoge. Es la ley de la causa y el efecto. Sí, es cierto. Y por eso dije el texto: hijitos míos, esto está escrito para que te vaya bien. Sin embargo, el miércoles decíamos de que a pesar de que las cosas se estén haciendo bien, eso no se exime de que pueda llegar, ¿qué? La tormenta. Lo dijimos el miércoles, ¿sí o no? Ok, esto pasa ahora acá. El capítulo 31, antes de eso, un desastre total. Llega Ezequías, rompe cadenas, hay que hacer las cosas bien, el pueblo es restaurado, versículo 31. Pero en el versículo 32, fíjese cómo empieza el versículo, o el primer versículo del capítulo 32. Después de esto, ¿de qué? Lea el versículo 31 y va a leer de la reforma y la bendición que vino sobre todo el pueblo. Y en el 32 dice: después de todo esto, de la obediencia, vino la tormenta. Sennacherib, rey de los asirios, mientras sitiaba allí a las ciudades con su fuerza, estaban a punto de conquistarlas y el pueblo desfalleció. Estaban haciendo las cosas bien, estaban obedeciendo y son cercados por los asirios y ya iban a conquistarles y a invadirles. Y el pueblo entonces entró ¿en qué? En angustia. Entró en angustia. ¿Sabes qué se atrevió a decir entonces este rey? No desafió ni a Ezequías ni al pueblo, desafió a Dios. Y le desafía de tal manera que entonces le dice, entre otras cosas, lo podemos leer en el 10 en adelante. Él dijo: así ha dicho Sennacherib, rey de los asirios, ¿en quién confiáis vosotros al pensar en que me pueden resistir y evitar el sitio de Jerusalén? No os engaña Ezequías para entregaros a muerte, a hambre, a sed, al decir: Jehová nuestro Dios nos librará de la mano del rey de Asiria. ¿No es Ezequías el mismo que ha quitado sus lugares altos y sus altares y ha dicho a Judá y a Jerusalén: delante de este solo altar adoraréis y sobre él quemaréis incienso? ¿No habéis sabido lo que yo y mis padres hemos hecho a todos los pueblos de la tierra? ¿Pudieron los dioses de las naciones de esta tierra librar su tierra de mi mano? ¿Qué Dios hubo entre todos los dioses de aquellas naciones que destruyeron mis padres, que pudiese salvar a su pueblo de mis manos? ¿Cómo podrá vuestro Dios librarlos de mi mano? Y el pueblo se desalentó. Y el pueblo entró en pánico. Pero el rey Ezequías dijo lo que encontramos en el texto de memoria, por así decirlo, central. Le dijo: esforzaos y animaos. No temáis ni tengáis miedo al rey de Asiria, porque con nosotros está Jehová, nuestro Dios, para ayudarnos, y es quien peleará nuestra batalla. Eso le dijo Ezequías al pueblo. ¿Poderoso, sí o no? No temáis, porque hay alguien que pelea por nosotros. Hay alguien que se encarga de nuestras batallas. Y esto es importante. Un hombre que se atreve a desafiar a Dios, pero un rey que decide entregarle todo al Señor y a decirle al pueblo: confía en el Señor, porque Él es el que va a pelear en lugar de ustedes. ¿Qué quiere decir entonces esto? Como lo vimos el miércoles y lo vimos o lo estamos viendo ahora, la fidelidad no cancela el que surjan las tempestades, las tormentas y los problemas. Lo dice la Escritura. Las aflicciones del justo serán muchas, pero de todas los librará el Señor. ¿Sí o no? Lo he dicho aquí infinidades de veces. Dios no prometió sol todos los días. Himno 236. Sé que a veces viene la tormenta, pero nos ofrece un corazón nuevo que canta aún en medio del dolor. Eso lo ofrece el Señor. Pero ¿sabes una cosa? ¿Qué hizo el Señor?
El Señor es grande. Dice en segunda de Crónicas 32:21 lo que hizo el Señor. Y Jehová envió un ángel, el cual destruyó a todo valiente y esforzados, y a los jefes y capitanes en el campamento del rey de Asiria. El rey de Asiria, se volvió por tanto avergonzado a su tierra, y entrando en el templo de su Dios, allí lo mataron a espada sus propios hijos. ¿Qué te parece? El Señor peleó y con un solo ángel, y mira que tiene unos cuantos, pudo acabar con todo el ejército asirio en un momento sin que su pueblo tuviese que pelear. ¿Cuál es la batalla que le tocó pelear al pueblo? La batalla de la fe. La batalla de confiar que el que venció sigue venciendo y vencerá en tu lugar. Esa es la batalla que a nosotros nos toca pelear. Jesús venció en la cruz para que nosotros pudiéramos tener salvación. No hay estrategia, no hay ayuda externa. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. ¿Qué podemos concluir entonces de este estudio? De este estudio tenemos que concluir, y yo pedí que me colocaran una imagen, quiero que sea corto el tema. Tenemos que aprender de que Dios es soberano y que Dios tiene la última palabra. ¿Cuántos dicen amén? ¿De qué manera hoy se está manifestando sobre tu vida, Sennacherib? ¿Qué nombre tiene Sennacherib en tu vida y en tus luchas? ¿Hay una crisis familiar? ¿Hay una ansiedad por la llegada y el estado del bebé? ¿Hay una situación financiera? ¿Hay una lucha espiritual? ¿Hay una batalla en tu hogar, en tu matrimonio? ¿Hay una batalla con los hijos? ¿Qué nombre tiene hoy por hoy Sennacherib en tu vida? ¿De qué manera se ha presentado dando a entender de que no hay escape? Que ya nada va a cambiar. Que haya pues sencillamente una sentencia sobre tu situación. Y ahí es donde se levanta el Señor y te dice: tranquilo, confía en mí, porque yo tengo la última palabra. Hay otra cosa importante, por favor, la siguiente imagen. Y significa que podemos aprender de mentores o de errores. Y aquí está la mejor mentoría que nosotros podemos tener. Hijitos míos, repítalo: estas cosas os he escrito para que te vaya bien, para que no pequéis. Pero si hubierais pecado, tenemos un abogado. Entonces, lo segundo que aprendemos es que cuando Dios te da y me da una nueva oportunidad y un nuevo comienzo, no debo repetir los mismos errores. No podemos ser como el perro que vuelve al vómito. Sino que si Dios nos ha hecho libres, ahora vamos a andar como corresponde a los hijos de Dios. No puedo cometer los mismos errores. No puedo volver a lastimar a mi esposa, a mi esposo, a mis hijos. Sí, es una batalla, es una lucha, pero es que yo tengo que aprender de mis errores. Por favor. Los errores no tienen por qué determinar tu destino. La herencia familiar no tiene por qué determinar cómo será tu vida y la de tus hijos. El Señor a veces te va a tener que enseñar en medio de la crisis de los errores. Pero ya hay alguien que pagó por ti la deuda en la cruz. Puesto los ojos en Jesús, tú vas a tener la fuerza y Él va a generar en ti tanto el querer como el hacer, porque esa es su voluntad. Y tercera imagen, por favor, para finalizar. No debes temer. Tu trabajo debe ser solo creer. No debes temer, solo debes creer. Y el miércoles precisamente hablábamos de eso. Que cuando allí Pedro ve a Jesús y le dice: Señor, si eres tú, permite que vaya hasta ti caminando sobre el agua. Y el Señor le dijo: pues ven, Pedro. Pedro salió de la barca y se dirigió a Jesús, pero Pedro no estaba caminando sobre el agua. Pedro estaba caminando sobre una promesa. La fe siempre descansa en la palabra de Dios. La fe viene por el oír y el oír viene por la palabra de Dios. Usted no puede confiar en quien no conoce. Si usted no estudia la palabra de Dios, mi querido, si usted no tiene un encuentro con Dios,
cuando la crisis llegue, cuando la marea suba, usted entonces allí se va a dar cuenta en qué nivel estaban sus calzones, en qué nivel estaba su fe. Allí es cuando su fe va a ser probada. Pero estamos viviendo días donde el pueblo de Dios perece por falta de conocimiento. No se está estudiando la palabra. Y pretendemos y creemos que con esa clase de comunión, usted no deja de ser amado por Dios porque no estudie la palabra. Claro que no. Pero usted no va a tener la fe que se necesita para creer en alguien a quien usted no conoce. Y las escrituras son las que dan testimonio de mí, dice el Señor. La bendición está garantizada, familia. Ese mismo Dios que gobernó los cielos, ese mismo Dios que sostuvo a Israel, ese mismo Dios que respondió a Ezequías, que sostuvo a Pedro sobre las aguas, sigue siendo el mismo hoy. Y es aquel que te dice, yo pelearé por ti. Quiero finalizar y quiero pedirle, por favor, a mis hermanos, los que van a tener el último canto, que pasen adelante para que con este último canto usted se coloque de pie. No sé qué canto es, pero estoy seguro que él se encargará, como siempre, de que este canto sirva como un cierre y llamado final para lo que el Señor nos ha dicho en esta mañana. ¿Usted ha sido bendecido hoy? Yo he sido bendecido. Mi fe se ha repotenciado. Yo he podido ratificar cuánto me ama el Señor. Yo he podido ratificar el poder de su palabra. El Señor me ha devuelto el gozo. El Señor me ha devuelto la certeza de la salvación. Y yo quisiera que tú permitas que el Señor haya obrado y siga obrando en tu vida ese mismo sentir y ese mismo vivir. Vamos a terminar con esta última alabanza, por favor. Pongámonos de pie. Vamos a cantar la misma alabanza del tiempo de oración, porque aunque sabemos la melodía, es la primera vez también que la cantamos, así que entreguemos nuestro corazón a Dios y que podamos poner nuestra mirada siempre en Cristo. Pon tu mirada en Cristo, tan lleno de gracia y amor, y lo terrenal sin valor será a la luz del glorioso Señor. Con tu mirada en el monte, verás su justicia y favor. En aquella cruz se entregó Jesús, nuestra deuda inmensa borró. Cristo, mis ojos pongo en ti. Cristo, mi gloria y galardón. Te adoro, te anhelo, eterno Salvador. Oh Cristo, mis ojos pongo en ti. Pon tu mirada en el día que Dios a Jesús levantó, y no temerás a la muerte más, pues su vida eterna nos dio. Cristo, mis ojos pongo en ti. Cristo, mi gloria y galardón. Te
adoro, te anhelo, eterno Salvador. Oh Cristo, mis ojos pongo en ti. Pon tu mirada en los cielos, Jesús volverá por su red. Todos lo verán y confesarán toda gloria a Cristo el Rey. Cristo, mis ojos pongo en ti. Cristo, mi gloria en galardón. Te adoro, te anhelo, eterno Salvador. Oh Cristo, mis ojos pongo en ti. Cristo, mis ojos pongo en ti. Cristo, mi gloria y galardón. Te adoro, te anhelo, eterno Salvador. Oh Cristo, mis ojos pongo en ti. Oh Cristo, mis ojos pongo en ti. Puede colocarlo bajitito otra vez mientras oramos, por favor, hermoso. Señor, te damos gracias. Oh Señor, qué lindo es adorarte. Tú conoces lo que hay en nuestros corazones, Padre. Y sí, quizás acá hay corazones distraídos, mentes distraídas. Probablemente hoy ha caído lluvia de bendición, lluvia de gracia sobre este lugar. Ojalá y no, pero probablemente alguien se vaya sin la bendición. Yo espero que no. Que tu palabra dice de que ella nunca se devuelve vacía. Y acá todo el que ha llegado se está llevando algo, Señor. No del que ha cantado, del que ha predicado, se ha llevado algo del poder que hay en ti. Pero tú sabes, Señor, que aquí muchos estamos comprometidos. Señor, tú sabes que todos los que estamos acá tenemos diferentes batallas. Oh Señor, pero hemos ratificado en esta mañana que tú tienes la última palabra, que tú estás al control, que nada se escapa de tus manos, que somos la niña de tus ojos. Señor, permite que podamos salir de este lugar empoderados por los méritos de Cristo. Permite, Señor, que salgamos empoderados, pero también comprometidos con lo que tú claramente has dicho en tu palabra que esperas de todo aquel que ha decidido seguirte. Señor, permite que podamos caminar como corresponde a todo aquel que se dice ser cristiano. Señor, permite que nosotros podamos tener un compromiso contigo. Claro que importa la iglesia, claro que importan los demás. Sí, Señor, pero todo eso recibirá la repercusión de cuán cerca y comprometido estamos contigo. No permitas, Señor, que nada te sustituya. No permitas que algo o alguien ocupe el trono en el cual tú debes estar sentado dentro de nuestro corazón. Bendice a tu iglesia, Señor. Permite que la iglesia de Coinonía siga marchando, cual iglesia militante, pero que se va a convertir en iglesia triunfante. Y que en ese día, cuando tú vengas por tu pueblo, todos podamos esperarte y decir: he aquí nuestro Dios, el cual nos salvará. Vamos a tener ahora un retiro a nuestros hogares y otros quedaremos acá en una reunión administrativa. Y también allí queremos que tu Espíritu Santo sea el que siga dirigiendo y gobernándolo todo.
Todo lo pedimos y todo lo rogamos por los méritos santos de Cristo Jesús, nuestro Salvador. Amén. Amén.